Bueno, hasta ahora hemos venido hablando de el rol que cumple tanto el conocimiento previo sobre la gramática como los esquemas mentales y los guiones. Vamos a hablar un poquito más a profundidad de esto. Em, Básicamente, la premisa sobre la gramática de las narraciones es que nosotros consideramos que la comprensión de textos interviene, en la comprensión de textos va a intervenir el conocimiento de una cierta gramática textual. Es decir, de una forma o que la propia estructura de un texto nos da indicios del contenido del mismo. Por ejemplo, en el caso de un ensayo, que es el tema o es el tópico que he ido utilizando recurrentemente, eh, decimos, por ejemplo, que solemos prestar más atención a la primera línea de un ensayo porque en ella es donde típicamente vamos a ver las ideas centrales. De igual manera, nosotros podemos notar que un texto o una idea está cerrando porque vamos a encontrar frases como en conclusión, por lo tanto, no al inicio del párrafo. Eh, Han habido numerosos intentos por definir la gramática textual. Prop 1968, Bremont 1973, Van Dijk 1976, Thorndike 1977, etcétera, 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 etcétera. Específicamente, hoy vamos a conversar un poco o a ejemplificar esto con con la aproximación de Thorndike. ¿Ok? Y posiblemente la mejor forma de entenderlo va a ser con un cuento de hadas. Así que sí, esto estudiando psicología para que el profesor le eche un cuento de hadas. No puede ser, no puede ser, ¿no? Ok. Eh, el marco de Thorndike, que es uno de los marcos más influyentes, nos dice que la estructura de una narración se escribe como marco, más tema, más trama, más resolución. Por su parte, ¿ok? Una narración completa tiene una sumatoria de todos estos elementos. Por su parte, el marco, ¿ok? Podemos definirlo como la suma de personajes más localización más tiempo. De este modo, los nodos o las categorías organizadoras de las narraciones se van a combinar de forma regular, dando lugar a una cierta gramática que es relativamente simple. Eh, que en el caso de Thorndike se va a determinar por 10 reglas de escritura. Permítanme tomar aquí esta imagen para mostrárselas. Un segundo. A ver. Imagen. Buscamos por acá. Aquí está. ¿No? Entonces, fíjense, tenemos narración, una vez más, es la sumatoria de marco más tema más trama más resolución. Marco sería la sumatoria de personaje más localización más tiempo. Tema sería un suceso más una meta. La trama sería un episodio. Un episodio sería una submeta más un estado deseado más un intento más un resultado. Un intento sería un suceso de un episodio. Un resultado sería un suceso de un estado. Una resolución sería un suceso de un estado. Una submeta o meta sería un estado deseado. Y los personajes, la localización y el tiempo sería un estado. Esto quizás pueda enredar un poco, pero en realidad no podría ser más sencillo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es un episodio? Un episodio es un pedazo de la historia. Y podemos definirlo como una submeta. ¿Qué es una submeta? Un estado al que deseamos llegar. Por ejemplo, ir a la casa de la abuela.
Eso sería lo que busca la Caperucita Roja, ¿no? Un intento es un suceso o un episodio. Entonces aquí es donde empieza esta situación donde se nos presenta la Caperucita en un camino, que pues ya puede agarrar el camino seguro, el camino peligroso que es más corto, y ya se mete por el camino peligroso. Ese es el intento. El resultado, que es otro suceso estado, es la aparición del lobo en la historia. Eh, Voy a dejar esto aquí en pantalla un rato más. Eh, ¿Cuál es la realidad psicológica de estas reglas? ¿No? Bueno, hay un conjunto de datos, sobre todo de niños, pero también de adultos, que indican que por lo general las historias y narraciones se comprenden y recuerdan mejor cuando su estructura se parece a esta que estamos viendo en pantalla. Cuando se altera el orden de las historias, o sea, por ejemplo, a nivel temporal, eh, eh, cambiamos los órdenes con respecto a las, o cambiamos la estructura normativa, vamos a observar fenómenos tales como la reordenación reconstructiva en el recuerdo. Es decir, cuando se le pide a la persona que recuerde una historia, por ejemplo, ustedes leyeron El túnel de Ernesto Sábato, que es una historia que usa el juega con los tiempos. Sin embargo, aun cuando una historia juega con los tiempos, por ejemplo, que nos muestren primero el final y después vamos desarrollando el principio, nuestra tendencia cuando lo recordamos es a ordenarlo desde lo que nosotros consideramos el principio, ¿no? Es decir, nosotros reestructuramos la historia para parecerse a esta gramática que estamos mostrando aquí en pantalla. Al mismo tiempo, hay una también en estos casos de historias altamente desestructuradas, nos encontramos con una disminución considerable de las ideas recordadas. Este, eh, por otro lado, los componentes centrales de las historias se recuerdan mejor que los componentes periféricos y exigen mayor tiempo de lectura. Eh, los cambios de constituyentes textuales, episodios, escenas, etcétera, 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 exigen también más tiempo de lectura al requerir procesos organizativos de tipo superestructural. O sea, como la estructura no me la está dando el propio texto, yo necesito acomodar a nivel cognitivo esto que estoy leyendo. Por otra parte, los episodios que son constituyentes esenciales de todos los modelos de gramática narrativa y que conforman estructuras compuestas, como el comienzo, la meta, el intento, el resultado y el final, parecen configurar unidades coherentes de memoria y comprensión. Los contenidos que se incluyen en un mismo episodio tienden a recordarse conjuntamente y se asignan más recursos de procesamiento en la lectura a los límites de los episodios que a sus zonas centrales. En otras palabras, cuando yo cuando estoy haciendo una lectura, tiendo a hacer o poner mayor énfasis o dedicar más tiempo de procesamiento a los elementos más periféricos en la lectura, y los temas centrales requieren relativamente poco procesamiento en comparación. Los lectores van a tender a reordenar el recuerdo, las acciones que se entremezclan de episodios distintos, asignándoselas a sus episodios adecuados. De este modo, los episodios parecen funcionar como esquemas que regulan parcialmente los procesos de codificación y también como unidades de representación en la memoria. Por otro lado, claro, decir esto suena hasta ahora todo bien, ¿no? Pero una vez más, como les he dicho desde el principio de la materia, la, si hay algo que tenemos los psicólogos es una increíble capacidad para encontrar cosas, para encontrarle críticas a nuestros modelos. Y esta no es la excepción. Eh, Autores como Black y Walensky han destacado que las gramáticas narrativas tienen un ámbito de aplicación bien limitado. Hay narraciones e historias cuya estructura no va a corresponder a la de las gramáticas textuales y sin embargo son perfectamente comprensibles. Vega, por otro lado, hace un señalamiento a las reglas de Thorndike.
y nos dice que estas reglas tienen un carácter puramente formal e independiente de los contenidos. ¿Ok? Es decir, no importa si estamos hablando de princesas o Star Wars o lo que sea, esto es así, ¿no? Eso lo hace bastante rígido. Eh, esto obviamente lo que hace es generar unas expectativas estructurales que son muy rígidas. Ojo, son expectativas que suelen cumplirse, pero, pero ciertamente no aplica para todos los casos. Adicionalmente carecen de un estatuto computacional claro. Las gramáticas de narraciones no tienen una traducción inequívoca en términos de procedimientos efectivos. Este, es decir, no, o sea, Thorndike dijo, esto existe, pero ¿cómo lo computas? O sea, ¿cómo se procesa cognitivamente? Bueno, vayuste. Y por último, se aplica de forma esencialmente subjetiva, sobre la base de intuiciones semánticas y pragmáticas. Básicamente basado en lo anterior, o sea, si no estamos claros, o sea, si no hay un procesamiento claro, pues realmente las asignaciones son más de carácter intuitivo de parte del lector. Eh, Básicamente esta tensión que podríamos ver entre estas aproximaciones refleja muy bien lo que es ese debate entre las miradas estructuralistas y no estructuralistas del lenguaje, ¿no? Em, eh, lo cierto es que recordemos que cuando hablamos de estructuralismo estamos hablando de esta posición que presume que el lenguaje tiene un basamento biológico o estructural, mientras que los no estructuralistas dicen que todo esto es social y por lo tanto es volátil. Hay algunos eh, disculpe, tuve un lapsus mentis. Eh, a ver, eh, lo cierto es que sea cual sea el caso, eh, cuando nos enfrentamos a historias o a narraciones o a discursos que tienen estructuras familiares, parece ocurrir un efecto de facilitación, tanto en el proceso de comprensión como en el proceso de recuerdo a posteriori. Eh, por otro lado, ¿no? Tenemos la noción de esquemas. Ya hemos comenzado que sobre la macroestructura del discurso y hemos dicho que en ella hay inherentemente un proceso de abstracción. Eh, la comprensión de un significado esencial, o sea, de una macroestructura, depende de conocimientos implícitos sobre la estructura abstracta del discurso, que es la gramática textual, y por otro lado, de un amplio conjunto de conocimientos acerca del mundo. Del mismo modo en que los conocimientos textuales poseen una organización, también lo poseen los conocimientos generales sobre el mundo, que intervienen en todo este proceso de comprensión. La noción de esquema en el contexto de comprensión de discurso, por tanto, se va a referir a esa organización del conocimiento. Los esquemas son estructuras cognitivas genéricas de alto nivel, jerárquicas e interconectadas que contienen conocimientos prototípicos. Por ejemplo, un esquema simple como el esquema de vender algo contiene dos personajes al menos, el vendedor y el comprador. Comprende un conjunto de acciones, transferir bienes, transferir dinero y negociar. Contiene algunas metas, obtener beneficios, obtener propiedad. Naturalmente, los esquemas varían de individuo a individuo.
Si ustedes ya han trabajado con esquemas mentales en el pasado, por ejemplo, van a saber que gran parte de nuestra interpretación del mundo y de nuestras formas de actuar viene dada por la manera o por los esquemas que hemos construido. Y de hecho, a nivel terapéutico, una forma bien importante de ayudar al paciente, o una forma en la que el paciente tiende a mejorar, es en la reconstrucción o reestructuración de los esquemas, al menos desde una perspectiva cognitiva. Eh, la, la, la razón por la que nosotros debemos recurrir a las estructuras cognitivas de alto nivel, como los esquemas, para entender los discursos, básicamente está basado en el hecho de que, la comprensión de discursos tiene un componente profundamente inferencial. Los esquemas van a ser instrumentos esenciales de inferencia, al contener relaciones y variables específicas prealmacenadas, que permiten explicar el carácter tácito de la mayor parte de las proposiciones implicadas en la comprensión. Sin un esquema tan simple como el de vender, básicamente una historia acerca de un vendedor se nos haría completamente sin sentido. Los esquemas, por lo tanto, van a cumplir funciones de integración y elaboración de los textos, facilitación de inferencias y de predicciones, y selección y control de la información. Sin ellos, no va a ser posible explicar el empleo de la estrategia mínima en la que se basan las actividades textuales. Los procesos de comprensión de discurso y textos serían básicamente incomprensibles. De hecho, cuando no se activa un esquema temático correspondiente a un texto, las relaciones que aparecen en él resultan inconexas y el texto carece de coherencia global. Por ejemplo, cuando usted se enfrenta a un texto nuevo del que usted no sabe absolutamente nada, como que usted agarra un capítulo de física nuclear y lo empiece a leer, ¿no? Es muy probable que no sea capaz de estructurar las ideas que están ahí contenidas, aunque la gramática textual sea perfecta. Y en gran medida eso se debe, por lo menos en parte, además del desconocimiento de las palabras, es también del desconocimiento de los esquemas. Piensen, por ejemplo, ubíquense ustedes hace 4 o 5 años, antes de entrar a la universidad, qué hubiese pasado si se enfrentaban con esquemas como el de un paper científico. Y qué recursos tienen ahorita. Por ejemplo, si yo les digo correlación, bueno, ya ustedes saben inmediatamente que allí estamos hablando de dos cosas, que estamos hablando de relación matemática, que estamos hablando de relaciones que pueden ser positivas, negativas, etcétera, 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 etcétera. Naturalmente, han aparecido numerosas formas de tratar de explicar los esquemas. Específicamente, podríamos hablar de distintas tipologías. Tenemos por un lado esquemas perceptivos o marcos, y esquemas situacionales o guiones. Tenemos esquemas abstractos de dominio, esquemas sociales, esquemas de autoconcepto, etcétera, 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 etcétera. Con respecto al proceso de comprensión de discursos, los esquemas más importantes son los esquemas situacionales o los guiones. Los guiones pueden entenderse como paquetes de información relativos a situaciones convencionales. Por ejemplo, lavar ropa. Por ejemplo, ir a un restaurante. Incluyen o están compuestos por una secuencia estereotipada de acciones, secuenciada con arreglo a relaciones de causalidad o de mera contigüidad. ¿No? Entonces, el guión lo que nos da... A ver, piensen cómo ir a ver una película de superhéroes al cine, ¿no? La razón... nosotros, sin necesidad de haber visto la película previamente, ya podemos intuir más o menos de qué va a ir la película. Por ejemplo, es muy poco probable que nosotros lleguemos y veamos que el principio de la película es en realidad la escena final, ¿no?
O otro ejemplo, cuando llegamos a la película, porque llegamos tarde por X o Y circunstancia, eh, quizás nos cuesta un poco estructurar lo que está ocurriendo, ¿no? Es porque no hemos activado el guión adecuado, que nos ayuda, bueno, ajá, este es el personaje principal porque es el que más aparece en pantalla, bueno, ahorita está siguiendo de repente la guía argumentativa del viaje del héroe, por decir algo. Busquen a Joseph Campbell si no saben lo que es el viaje del héroe. Eh, ok, este, pero como no tengo claro quién es el protagonista, no sé cuál es el viaje del héroe, no sé quién es el antagonista, me cuesta más estructurar la historia. Eh, naturalmente, eh, al igual que con la gramática textual, los guiones van a configurar estructuras canónicas, de forma que cuando las acciones de un guión se presentan desordenadas, el sistema cognitivo las va a reordenar con arreglo a su orden canónico. Tales estructuras canónicas permiten anticipar información y determinar el curso del procesamiento. Por ejemplo, se ha observado que hay efectos de facilitación en tareas de decisión léxica e identificación de palabras cuando las palabras representadas correspondían a conceptos anticipables en guiones previos. Em, los guiones están sometidos básicamente a las mismas críticas que tienen la gramática textual. Específicamente, el hecho de que la existencia de guiones presupone una rigidez estructural y cognitiva que es difícil de probar. Eh, eh, por otro lado, empíricamente, eh, hemos visto que las personas son capaces de guardar en su memoria guiones o almacenar en su memoria guiones, perdón, discursos y textos sin tener un guión asociado. ¿Ok? Claro, una vez más, posiblemente la resolución, de acuerdo a esto, o sea, una resolución democrática, sería considerar que el guión es una condición facilitadora, pero no una condición necesaria para la comprensión. Eh, Ahora, interesantemente, Kinch, quien por muchos años fue ha sido a lo largo de su vida, o fue a lo largo de su vida, un gran estudioso de los fenómenos de la psicolingüística, eh, ha introducido y ha tomado una postura conexionista a los modelos de procesamiento del discurso. eh, Proponiendo que que en realidad el procesamiento depende más de mecanismos abajo arriba que de lo que se había supuesto los modelos clásicos. Aunque hay muy poca elaboración al respecto, lo que esto quiere decir es que, de ser así, la comprensión de discursos dependería mucho más de los significados de las palabras y de la evocación automática de proposiciones e inferencias en una fase de segundo nivel, que sería producto de la identificación de las palabras en la primera. Eso básicamente echaría por tierra la idea de los esquemas y de los guiones. Pero una vez más, hay muy poca evidencia empírica al respecto. Si ustedes recordarán, cuando vimos el tema de pensamiento, un autor que aparecía allí era el señor Van Dijk. Y el señor Van Dijk, Johnson Laird, ¿no? Y Johnson Laird nos hablaba de los esquemas mentales. Piénsese que los esquemas mentales en la comprensión de discurso sirven una función similar a la que Johnson Laird explica en sus teorías de procesamiento de información, con la diferencia de que el procesamiento de Johnson Laird es principalmente para resolución de problemas o para formas de pensamiento lógico, deductivo o inductivo.
Ta, 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 ta. Eh, pero la idea de fondo sigue siendo la misma. Eh, es decir, que la comprensión de los discursos se va a guiar desde fases muy tempranas por representaciones acerca de situaciones eh, a la que éstas se refieren, de la misma manera en que nosotros hacemos representaciones de las situaciones o los problemas, como los expone Johnson Laird, y no tanto por las representaciones del propio discurso. O sea, no es que cuando yo estoy leyendo un libro estoy representando mentalmente el discurso, sino que estoy representando mentalmente el contenido del discurso. No estoy imaginándome que estoy leyendo el libro de Harry Potter, no estoy representando las palabras del libro de Harry Potter. Me estoy imaginando a Harry Potter. Eh, y bueno, eso en pocas palabras. Disculpen, el último detalle, ya para ir cerrando, es que autores como Sanford y Garrott van a definir estos escenarios o modelos o esquemas como redes de información que se recuperan de la memoria a largo plazo desde una entrada lingüística y que pueden variar mucho en su grado de precisión y complejidad. ¿No? Hay esquemas que son bien robustos, hay esquemas que son extremadamente sencillos. No es lo mismo el guión de ir a la universidad que el guión de cepillarme los dientes. Uno contiene mucho más pasos que el otro. Entonces, bueno, con eso pues cerramos esta serie de videos acerca de la comprensión del discurso. Que tengan un feliz día y nos vemos en la unidad de inteligencia.